Muy bien, saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el alma. Nos acompaña Daniel Broca, profesor de filosofía, pero me gustaría bueno, que nos cuentes un poquito más sobre ti, Daniel. Cuéntanos un poquito cómo te encuentran en las redes sociales, cuáles son tus proyectos. Bueno, te escuchamos. ¿Qué tal, Rey David? Bueno, primero un gran saludo a todo tu público, todas las personas que cooperan contigo todo el tiempo en los distintos proyectos, ¿no? Especialmente en el psicólogo católico. Yo soy profesor Daniel Broca, soy profesor, como bien has dicho, de filosofía. También, al igual que tú, tengo estudios teológicos. em, y me he desempeñado como profesor de nivel secundaria, bachillerato, universidad. Pero desde hace ya poco más de un año, gracias a Dios, tengo un proyecto en internet que se llama Filosofía Libre y este proyecto está dedicado a la difusión de la filosofía tomista. Tiene ese énfasis. Por lo que si bien nosotros somos un proyecto eh, estrictamente filosófico, aunque hay algunos momentos en que tocamos cursos y temas de teología, bueno, generalmente eso que damos en filosofía lo tomamos también como un apostolado, ¿no? Porque es el conocimiento de la verdad y llevar a las personas al conocimiento de la verdad, ¿no? Preparar el ámbito de la razón natural. Eh, y bueno, ese proyecto está creciendo, gracias a Dios. Bueno, tenemos bastantes alumnos y bueno, es básicamente eso, esa es la actividad principal. Y estamos también un poquito abriendo el espacio para crear contenido y subir más contenido a redes que sea serio, ¿no? Científico, al mismo tiempo que accesible a quien está en casa y tiene el deseo de saber. ¿Cómo me encuentran en redes? Bueno, en Instagram aparezco como Magister Broca, o sea, Magister con G, Magister Broca. En Facebook aparezco como Filosofía Libre, así aparece la página, y en TikTok como Magister Broca también. Esas son las redes sociales. Y si quisieran escribir un correo, estuvieran interesados en tomar un curso, en conocer nuestra oferta educativa, pueden escribir a filosofía.libre.liceo@gmail.com. Perfecto. Cuéntanos un poco bueno, vamos a hablar sobre el alma, pero cuéntanos un poco desde la filosofía, ¿por qué es tan importante hoy en día el tema del alma? El tema del alma está desde algunos años atrás, muchos años atrás quizá, eh, relegado a una especie de especulación fantasmal, ¿no? Como si fuera el alma un fantasma, a eso me refiero, como una especie de fantasma, una creencia mítica o una cuestión ya superada, ¿no? Por el materialismo. ¿Qué quiere decir materialismo? Quiere decir por esa creencia o más esa corriente filosófica que señala que la realidad es puramente material y que no existe ningún componente propiamente espiritual, ¿no? Y por lo tanto se reduce, y ese es el problema, al ser humano a un ser netamente impulsivo, ¿no? Como si todo lo que el hombre hace son impulsos, exigencias biológicas, químicas, físicas, en las cuales él se ve sometido y lo que realmente hemos pensado que es libertad no es sino la ilusión de vida o algo que es efecto del desconocimiento de las causas que realmente mueven nuestro obrar, ¿no? Pero realmente nosotros pues no somos libres, ¿no? Y no existe ninguna interioridad ni ninguna de esas cosas que vendemos, sino que todo eso, pues, son todos impulsos, ¿no? Al final, todo eso que atribuimos como mágico, como interior, como espiritual, pues se reduce a causas puramente materiales, ¿no? Esa es una parte que niega la cuestión del alma, ¿no? Mm, y cae en ese determinismo, ¿no? Realmente las cosas que hacemos nosotros, pues ya vienen como de fábrica,
marcadas o trazadas por todo nuestro aparato corpóreo, ¿no? Corporal. También existen algunos que sí aceptan la existencia de la psique, ¿no? Que creo que es más habitual hoy, ¿no? La psique de la mente. Eh, pero incluso dentro de estas corrientes hay algunos que reducen la psique a una especie de determinismo, por ejemplo, eh, del pasado, ¿no? Como de alguna manera el psicoanálisis, aunque tiene cosas muy buenas, pero también el psicoanálisis, por ejemplo, lo que hace es en gran medida colocar las causas de las acciones presentes en las vivencias del pasado, ¿no? Y cae de alguna manera en un intelectualismo porque sitúa al sujeto como un ser netamente movido por traumas o por complejos, pero le impide ver que también las decisiones que ha tomado frente a esos traumas y complejos influyen en lo que es actualmente, ¿no? Y en sus actos y en lo que siente y en lo que padece. Por otro lado, también tenemos quienes aceptan la psique, ¿no? La existencia de la psique, pero ahí caen en un determinismo social, ¿no? Las corrientes, especialmente los tratamientos psicológicos de tinte progresista, ¿no? Que reducen la vida del alma o los movimientos interiores del espíritu humano, del ser humano, las emociones y los pensamientos del ser humano, a eso estamos hablando, ¿no? El núcleo de la persona, no de una cuestión mágica, el núcleo de la persona, de eso hablamos, el núcleo originario del cual parten las acciones, pensamientos de la persona. Eh, Reducen, por ejemplo, a estos de corriente más progresista, pues todo queda en la construcción social, ¿no? Si tú estás traumado porque si tú te cuesta trabajo, no sé, relacionarte con las mujeres, es porque tienes una construcción social encima, y si a ti te cuesta trabajo relacionarte con hombres, es porque tienes una construcción social encima. Y si a ti no te gusta el chocolate, es porque lo tomas como el capital simbólico del que habla Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas citas muy claras que circulan. Entonces todo se reduce a determinismos sociales. Y a ver, nosotros no podemos negar que en el hombre, en la persona, existen, por un lado, impulsos biológicos, físicos, químicos, eso evidentemente no se puede negar. Tampoco podemos negar que existen determinaciones provenientes del pasado, ¿no? Nosotros formamos juicios no juicios, perdón, esquemas de percepción basadas en las vivencias, en las experiencias pasadas. Entonces, evidentemente, si a mí un perro dálmata o 10 perros dálmatas me mordieron, la vez que yo veo un perro dálmata en casa de una persona que quiero mucho, aunque sea el más noble, voy a tener temor, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese perro dálmata sí o sí sea malo. ¿Mm? Y tampoco borra el hecho de que quizá yo podría en los 10 perros dálmatas anteriores haber evitado llevar un pedazo de carne en mi bolsa para que no se me abalancen, ¿no? Descuida ciertos aspectos de lo real, de lo concreto. Y es cierto también que hay influencias de la sociedad, por supuesto, hay ciertas construcciones sociales. Yo siempre soy muy crítico en esto y siempre lo digo. Por ejemplo, una cosa en la que quizá a veces ni siquiera el mismo movimiento feminista se detiene, pero que es necesario analizar, es que no va en consonancia, por ejemplo, con la fe católica, es que la imagen que se vende de la mujer en redes sociales, por ejemplo, es la imagen de un ser tonto y ni siquiera llevado, o sea, hecho tonto por el hombre o tratado como tonto por el hombre o irracional tratado así por el hombre, sino por una especie de lujo, ¿no? Yo soy la que va con mi esposo y no sé, pero estoy pensando en gatitos mientras él resuelve los negocios. Eso no somos nosotros los que lo promueven, digamos, eso es una cosa social y que está terrible y en muchas cosas destruyen a la mujer como debe de ser y no como debe ser según yo, sino como ser humano, ¿no? Con fuerza, con determinación, con racionalidad, con también con una sensibilidad, etcétera, todo lo que tiene que tener. Entonces, tenemos estos aspectos que, si bien algunos sí afirman la psique y otros la niegan, pero de cualquier manera terminan por lo menos, si no diluyéndola, sí parcializándola, ¿no? Entonces tenemos este tema. Y si me permites un comentario, de ahí viene la importancia
de definir entonces qué es el alma, porque el tema del alma tiene una importancia crucial cuando nosotros consideramos que eh, de lo que concibamos de nosotros mismos, de cómo funciona, por ejemplo, nuestro conocimiento, de cómo funciona nuestra voluntad, de cómo funcionan nuestras emociones, de hasta qué nivel nuestras emociones pueden llegar a tocar la voluntad o la voluntad llegar a tocar las emociones, de qué nivel influye el mundo exterior o el mundo interior en el exterior y el exterior en el interior. Va a venir, en primer lugar, una concepción acerca de nosotros mismos, cómo me paro frente al mundo, ¿no? Porque si yo creo que todo es un impulso biológico, yo me paro frente al mundo como alguien que se otorga licencias, absolutamente en todo. Y quizá en comerme un pastel de chocolate no haya problema, pero después en cosas más atroces, ¿no? Como las que en muchos países ya se han legalizado y se quieren legalizar, no voy a mencionar cuáles, pero creo que pueden imaginar, eh, tengo el derecho. Es un impulso. Entonces, es un impulso o es una sensación. Entonces, o me comporto, si yo no entiendo que mi inteligencia saca las cosas de la realidad, ¿m? Y que yo no soy quien crea la verdad, sino que las cosas tienen su consistencia propia en sí, yo tengo que respetarlas, me paro frente al mundo como un ser dominante y violento. Bueno, e infinidad de concepciones que podemos tener de nosotros mismos. Entonces, abordar el tema del alma no es pensar si me voy a ir al cielo, no, eso es tema de la teología. Acá es entenderse así, eso que decía Sócrates y que evidentemente ha retomado la iglesia, ¿no? Como un elemento fundamental, incluso ya con un método, ¿no? En el caso de San Ignacio de Loyola, conócete a ti mismo, que no es solamente conoce si te gusta el chocolate o si te gusta la vainilla, es entiende quién eres, qué significa ser hombre, ser persona, cuáles son tus tendencias, tus inclinaciones. Creo que ahí está. Y además eso da una visión ordenada, porque si no, pero creo que me estoy yendo. Bueno, si quieres, pregunta tú. Continúo No, con la está, siguiente está pregunta. perfecto. Lo que estás diciendo está perfecto. O sea, para nosotros es, como personas es sumamente importante entender qué es el hombre. Y yo creo que es fundamental entender primero qué es el alma, porque de esa forma, pues, o sea, le vamos dando forma a nuestra concepción del hombre, ¿verdad? Sí, Y lo que exactamente. estás explicando, creo que es muy importante pues sí, pasaríamos, digamos, cuál es la visión de Santo Tomás de Aquino sobre esta cuestión del alma? ¿Qué es el alma digamos, para Santo Tomás de Aquino? ¿Y por qué Santo Tomás de Aquino? Porque al final del día, pues es el modelo de filosofía y o sea, la persona que deberíamos de seguir todos los católicos para el conocimiento, digamos, no solo de las cuestiones filosóficas, sino también teológicas, ¿no? Y por eso sí me acerqué a ti para que nos comentes un poco sobre cuál es la visión de Santo Tomás de Aquino sobre el alma. O sea, qué entiende Santo Tomás de Aquino sobre el alma? Y Sí, también, obviamente, pues todo aquello que puedas sumar a través de tu formación. sí, aquí me parece que hay algo muy importante, ¿no? Ujú. Porque, y quizá alguno de tus seguidores diga, bueno, pero a ver, a mí me gusta mucho leer al cardenal Newman, ¿no? O a mí me gusta mucho leer a tal autor espiritual, o a mí me gusta mucho ver clips de dama tradicional o de quien se de saludo, no a quien sea, pero o de señorita católica, y a mí me encanta la teología del cuerpo, y está todo muy bien, ¿no? Pero a ver, hay un peso ahí muy fuerte eh, puesto no por mí ni por Rey David, sino por los papas y por los documentos de la iglesia, donde está muchísimo más que claro y fundamentado que la autoridad de la iglesia en cuestión filosófica y teológica es Santo Tomás de Aquino. Incluso si uno lee los concilios, se va a dar cuenta de que muchos de ellos toman a la letra o cuasi a la letra eh, los textos y especulaciones del Aquinate. Entonces no estamos hablando de alguien, de una persona más, estamos hablando de eh, el gran don que le dio Dios a la iglesia.
No, no estamos hablando de cualquier persona, y es con esto no demerito el trabajo intelectual que puedan haber hecho otros santos o teólogos. Simplemente estoy hablando de que quién es el que tiene el peso más pesado, si se quiere decir así. Y no es una cuestión de Sí, quién es mejor o quién es peor, es una cuestión de a quién puso Dios, ¿no? Listo, es así. Todo eso tiene fundamento, ustedes lo pueden buscar, ¿no? En qué se basa la autoridad de Santo Tomás de Aquino. Hay textos en internet, eso yo no tengo que. Ahora, no podríamos argumentar lo que más quisiéramos, pero no, no está para demostrarse. Eso por el lado el peso de la iglesia, ¿no? Después ya en una cuestión filosófica, me gustaría decir esto, estoy como argumentando, ¿no? O sea, primero la autoridad de la iglesia, ahora vamos a ver en la cuestión filosófica y después le voy a decir en cuestión de utilidad, ¿m? Porque en relación con otros autores. En cuestión filosófica, la gran ventaja es que Santo Tomás recoge toda una tradición, ¿sabes? Santo Tomás y aquí hay que aprenderle mucho a este espíritu universal del Aquinate. Santo Tomás, si uno está preparado, si tiene el tiempo y si puede, porque no cualquiera puede o está preparado y no cualquiera le corresponde, no es su deber de Estado de todos. Mi deber de Estado sí es, ¿no? Pero no lo será quizá del hombre que tiene que mantener 5 hijos y, o sea, sí lo será explorar su alma, pero no lo será buscarse el tratado, ¿no? claro. Pero lo que sí digo es que Santo Tomás de Aquino recoge toda una tradición filosófica, es decir, Aristóteles, Platón, ha tenido contacto con filósofos árabes que han comentado a Aristóteles, ha tenido contacto con los filósofos judíos, estaba en el ambiente universitario de su época, eh, escuchó y respondió, o sea, trató de resolver los problemas esenciales de su época. A veces nosotros tenemos una actitud muy de condena o de enseñanza, ¿no? De condena como diciendo esto está mal, es errado, es una herejía, lo cual no está mal saberlo, no está mal saber que algo es una herejía o que es un error, pero tampoco eso justifica todo, ¿no? Si tú no sabes lo que está bien, pues no hiciste el segundo paso. O también puede ser que yo diga, ah, no, entonces, eh, como esto está mal, yo nada más expongo lo que está bien, ¿no? O sea, no, sí, el hombre es un ser para que conozca la verdad y ame a Dios. Sí, bueno, felicidades, pero la duda de esa persona o el planteo de esa persona quedó sin resolver, ¿no? Y hay una parte en la epístola de San Pedro que dice, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a tiempo y a destiempo, ¿no? Si me equivoco, ahí lo corriges, pero creo que es así. Entonces, fíjate cómo es importantísimo evaluar en nuestra postura frente a lo que dicen los demás. Entonces, Santo Tomás es un hombre que aborda muchísimos, estudia y especula muchísimo. Entonces, está en contacto con la tradición antigua, claro, pero también está en contacto digo, con toda la filosofía antigua y la medieval, pero también tiene un gran contenido que permite, y esto lo desarrolla el padre Cornelio Fabro, permite el contacto con la modernidad, ¿no? Santo Tomás permite la filosofía tomista, permite el contacto con Descartes, con Kant, con Hegel, con Heidegger, permite el contacto incluso hoy con el mundo woke, progresista, ¿no? De tanto ese que tanto solemos condenar, ¿no? Como fieras, pero que pocas veces queremos realmente responder o diagnosticar en dónde está el problema de lo que dicen, ¿no? Y en qué podrían llegar a tener razón, como creo que he hecho en varios puntos de esta entrevista. Pero justamente Santo Tomás está ahí en el medio, ¿no? Es como un vórtice y realmente es sumamente importante por eso y es sumamente distinto él por eso a otros santos que aunque se hayan dedicado a la actividad filosófica no están ahí como él, ¿no? Es estratégico, digamos, la postura de Santo Tomás. Y después es útil, aquí está la razón, es útil porque si yo abro San Agustín, a mí me encanta San Agustín, no tengo nada en contra de San Agustín, ni en contra de los que les encanta San Agustín, evidentemente que no, no es una pelea esto, pero claro, si yo abro San Agustín, no sé, y me leo las confesiones donde San Agustín, por ejemplo, hace muchas afirmaciones acerca del alma, ¿no? Por ejemplo, hay un punto en el que él dice cómo va descubriendo su conciencia y dice, me doy cuenta de que hay como una inteligencia encima de mi inteligencia que me hace saber esto es aquello y esto es aquello. ¿Cómo funciona eso, no? Está muy bueno, pero es una duda, ¿no? Y es una pregunta y es un abismamiento, cómo era el alma de San Agustín. Pero primero, para poder estudiarlo, estudiar antropología con San Agustín, yo tendría que sistematizarlo, ¿no? Porque no está sistematizado.
Bueno, oh sorpresa, Santo Tomás ya lo hizo. ¿Mm? claro. Y lo hizo con una perspectiva filosófica, o sea, con una especulación filosófica clara, con una racionalidad clara, informada por la fe y una fe pura. Estamos hablando de un hombre al que le pedían ayuda reyes, sacerdotes, y que además fue llamado a concilios, ¿no? Él muere en camino a un concilio y que está autorizadísimo por la iglesia en temas de teología. Eh, entonces es práctico porque yo en Santo Tomás encuentro sistematizado. Si yo quisiera saber ¿y cómo funciona la inteligencia? Por ejemplo, ¿por qué tengo pensamientos intrusivos? ¿No? Ah, pues tendría que ir a la parte de la suma donde se habla de la fantasía. ¿Mm? ¿Y por qué me siento triste físicamente, aunque mi alma eh, no está, no tengo motivos para estar triste? Bueno, debería poder conocer la distinción entre alma y cuerpo, ¿no? O por qué, no sé. Está mal que yo me sienta atraído hacia esta persona. Bueno, usted debería saber cómo funcionan las pasiones del alma y si eso necesariamente implica el consenso de la voluntad. Y todo eso está en el tratado está en la Suma Teológica, ¿no? En el tratado de antropología. Entonces, es el centro del alma, porque el alma, como el mismo San Tomás explica, es lo que informa al cuerpo, lo que da vida al cuerpo, y en ese sentido hay que conocer cómo funciona y cómo se conecta con el cuerpo, porque el tratado no es solamente qué hace el alma, es cómo se relaciona con el cuerpo. Y vienen muchas cuestiones ahí de sensibilidad, de tacto, de gusto, y que a lo mejor nosotros no lo estamos estudiando, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, hace como 3 semanas estuve en un congreso internacional de filosofía y una doctora de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, presentó un trabajo sobre la sensibilidad en Santo Tomás. Y conversando después con ella, me decía, es que Santo Tomás tiene muchísimo para dar en este campo. Y estando yo, por ejemplo, bueno, también platiqué con una doctora, fue una conferencia espectacular donde esta doctora defendía, y te apuesto que hasta ni siquiera era, a lo mejor ni era católica, creo que no era católica para nada, pero ella estaba mostrando con datos científicos cómo era la formación de nuestras emociones. Y decía, las emociones tienen un fundamento objetivo. Eso lo puede sobreexplotar o reducir el constructo social o el contexto social o la percepción creada a partir de vivencias en sociedad, seguro, pero negarlo es imposible, negar la objetividad de nuestras emociones. Antes había pasado un hombre a afirmar que las emociones eran totalmente subjetivas. Eso es súper peligroso, aún para una persona en el ámbito progresista. Porque imagínate que alguien dice, estoy siendo acosada, estoy siendo violentada. ¿Cómo lo fundamenta? Si las emociones son totalmente subjetivas, no podemos decir que el otro realmente la estaba acosando. Claro. Entonces, como Santo Tomás, que defiende la objetividad de las emociones, que defiende la distinción entre la psique y el soma, ¿no? Entre el alma y el cuerpo, que, que defiende, por ejemplo, que la inteligencia aprende las cosas, aprende las esencias de las cosas, pero que perfecciona esa aprensión en el contacto con la cosa misma, que defiende también que las pasiones se refieren o son relativas a la realidad, pero que también pueden venir o ser incitadas por el interior. O sea, cómo San Tomás tiene actualidad y vigencia en ese ámbito, ¿no? Lo que pasa que no lo estamos estudiando, ¿no? Pero ciertamente que es súper práctico porque es como que a usted le dieran un manualito, donde te dice, mira, así funcionas, ¿eh? Ujú. Así, Exacto. así. Porque, mira, a veces yo lo que veo es que a los católicos, y perdón, ujú, nos gustan mucho los testimonios, ¿no? Y yo no digo, yo no soy perfecto, evidentemente, soy un pecador como todos, pero nos gustan mucho los testimonios. A ver, saber cómo alguien cambió su vida no te la va a cambiar a ti. Te puede servir, pero si tú ya llevas 4 años practicando la fe y te sigue fascinando ver el testimonio de Marino Restrepo, hay un problema. Digo, si no estás trabajando las virtudes,
si no te impresionas por la meditación de los misterios de la fe, hay un problema, sobre todo si no estás trabajando las virtudes, porque nosotros no somos protestantes, nosotros somos católicos, entonces no creemos en la salvación por la mera aceptación del Señor, creemos en la salvación por las obras, ¿no? Ahí está la relación. Entonces, si tú no conoces cómo opera tu voluntad y que tu voluntad se puede sobreponer a las pulsiones, como le llaman ahora, ¿no? A las pulsiones corporales, pues cuando te llegue el momento de hacer el acto de virtud, por ejemplo, de sentarte al lado de la persona que te cae mal, o de pasar una peripecia, o de sufrir algo, te vas a hundir en tu emoción, en tu emocionalidad, y no vas a hacer el bien que tenías que haber hecho. Claro, lo vas a hacer con ayuda de la gracia, sí, pero también sabiendo que cómo opera la voluntad y entrenando la voluntad, porque a la prueba no se llega, no se te va a aparecer la Virgen y te va a decir, hola, vine aquí a salvarte. Había un profesor de teología, un gran teólogo que me decía, lo que Dios te dio para que hagas de manera natural, no tiene la obligación de dártelo de manera sobrenatural. No tiene la obligación, no quiere decir que no lo haga, no tiene la obligación. Y tú no seas osado y te pongas en el papel de, pues, a ver, que me salve él, que a veces es lo que hacemos. No, yo tengo que, mi voluntad se entrena, por ejemplo. La voluntad se entrena. Claro. No, sí, creo Es- que eso es un gran aporte porque he notado, ¿no? Que muchas de las personas que resisten el sufrimiento, ¿no? Que no lo abrazan como cristianos, como nosotros cristianos estamos llamados a abrazarlo, sufren mucho. Y cuando se dan ese cambio de mentalidad, todo mejora. O sea, literalmente todo cambia en el plano psicológico y también en el plano espiritual, todo cambia. ¿Por qué? Porque empiezan a ver el sufrimiento de otra forma, ¿no? Y eso también implica como un cambio en el mismo corazón, ¿no? En cómo ves las cosas, cómo tú reaccionas ante una situación que te molesta, ¿no? A una persona que te molesta. Y creo que es algo muy importante de mencionar. Sí, todo, o sea, todos nosotros necesitamos conocer, al menos de forma básica, lo que dice Santo Tomás sobre el alma, o sea, sobre el hombre. Sí. Por eso hacemos esta entrevista que me parece muy interesante y muy valiosa. Ahora me gustaría, digamos, si lo pudiéramos encapsular, digamos, todo lo que hemos mencionado sobre el alma en unas cuantas palabras, ¿cómo diríamos que es el alma? ¿Qué funciones tiene? Eh, ¿qué, o sea, digamos, el hombre, qué acciones o qué operaciones puede tener gracias al alma y qué operaciones puede tener sin el alma? Sí, yo creo que ahí es importante decir o sea, primero dividir en dos las funciones del alma, ¿no? O sea, dividir en qué sentido. El alma, dice Aristóteles, y es principio vital de un cuerpo que tiene vida en potencia, ¿no? Eh, no es que no es que no haya otros seres con alma. ¿Mm? Hay otros seres con alma, los animales y las plantas, ¿no? Según la filosofía. Son seres animados. ¿Qué quiere decir animado? Quiere decir que tengan un movimiento propio, espontáneo e inmanente, es decir, que brote de ellos y permanezca en ellos. Eso es, y sea de interior a ellos, perdón. Eso es espontáneo e inmanente. Eso es el alma, ¿no? En primera instancia es un principio de animación, un principio de vida, perdón, y la vida es ese movimiento espontáneo inmanente. Entonces el principio de vida de algunos cuerpos, porque no todos los cuerpos le tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque constatamos que hay cuerpos que se mueven por sí mismos, que tienen operaciones propias, y hay otros que no la tienen. Lo estoy diciendo rápidamente, ¿no? Entonces, hay otros que no la tienen. Bueno, estos segundos deben tener algo distinto de la mera corporeidad, porque ya vimos que la corporeidad de suyo no implica el alma. Si no, todos los cuerpos estarían vivos. Entonces, estos tienen que tener una distinción. Y dentro de estos que tienen una distinción, hay también algunos que tienen un alma cuya operación es netamente vegetativa, ¿no? Son los vegetales, las plantas, que es como alimentar, nutrirse
nutrirse, respirar, crecer, pero no hay sensibilidad. En cambio, hay otros, como en el caso de los animales, donde esa vida está, esos actos de vegetación, de alimentación, de respiración están, pero aunado a eso está la sensibilidad e incluso una cierta educación de la sensibilidad. Porque al animal yo puedo, de alguna manera, domesticarlo, educarlo, es decir, plasmar mis deseos humanos en su sensibilidad, para bien, ¿no? Para que él salve una persona, para que él sea cariñoso conmigo, para que cuide de mi hijo. Y el animal es un ser tan noble que aprende esas cosas de alguna manera en su sensibilidad, ¿no? Pero igualmente es guiado por el instinto. De hecho, lo que hacemos no es entrenar su inteligencia, es entrenar su instinto, ¿no? Ordenar eso que instintivamente puede hacer para que nos sirva a nosotros. Y en el caso del ser humano, también tiene un alma porque tiene esas operaciones vegetativas, respiramos, nos alimentamos, crecemos, eh, nos reproducimos, pero también tenemos acciones sensitivas, ¿no? Sentimos el calor, el frío, aprendemos a educar nuestra sensibilidad, entonces la importancia del arte, ¿no? Por ejemplo, tenemos también deseos, ¿cómo se dicen? Eh, de generación, ¿no? De reproducción de deseos sexuales, eso está ahí, forma parte, pero también sentimos hambre, sed, pero nosotros todo eso, aunque tenemos todo eso, eso está informado por la inteligencia y por la voluntad, porque cuando yo siento hambre, no voy y como, primero digo, tengo hambre, quiero comer. Cuando siento deseo sexual, por ejemplo, eh, no voy y me apareo en la calle con quien sea. Digo, perdón que lo diga así, pero es real, ¿no? El animal va y lo hace donde sea, es el instinto de la naturaleza. En nosotros hay todo un proceso que es el enamoramiento, ¿no? Claro. Entonces, esos deseos que en la naturaleza vemos inconscientes e instintivos y en nosotros se dan también, pero a nuestro modo propio. Las cosas están, Claro. o las cosas se dan en el modo propio en que son las cosas en que están. Entonces, en nosotros también está todo ese deseo de aparearse, de alimentarse, de comer, de dormir, de ir al baño, no sé, de relacionarse, etcétera. Todo eso, pero se manifiesta de manera intelectual y volitiva, ¿no? Entonces, si bien está el principio de vida, esa vida se da diversificada y en nosotros se da a manera racional. Racional quiere decir que es intelectual, o sea, que tiene la capacidad de entender, no solo de ver las cosas y conocerlas, sino de razonarlas, pensarlas y unir unas con otras, y al mismo tiempo de decidir y de amar de acuerdo a eso que conoce, ¿no? O por lo menos de conectar su decisión con lo que conoce y ha razonado, ¿no? Bueno, entonces, ya que hacemos en primera instancia tenemos entonces el alma como lo que informa al cuerpo, ¿no? Como lo que da vida, y después ya podemos ver ahora entonces cómo podríamos dividir el alma, ¿no? Algunos hablan de mente, alma, espíritu, ¿no? Santo Tomás no habla de mente, alma, espíritu, pero incluso si queremos revisar esas nociones de mente, alma, espíritu, no hay que decir que el espíritu es distinto del alma y que la mente es distinta. No, son la misma cosa, ¿no? Solamente que lo que hay que entender bien es cómo está estructurada el alma. Entonces el alma está animando todo el cuerpo totalmente, ¿no? Pero dentro del alma existe lo que se llaman potencias, es decir, ciertas facultades o ciertas fuerzas o capacidades que tiene el ser humano para vivir para desempeñar su vida. Entonces, por ejemplo, eh, tiene ciertas facultades que son netamente espirituales, o sea, tenemos la inteligencia y la voluntad. ¿Por qué espirituales? Porque aunque se realizan partiendo o utilizando el cuerpo, al final de cuentas realizan acciones más allá del mismo cuerpo. No solo la inteligencia, sino también la voluntad. Porque la inteligencia, aunque conoce, ninguno de nosotros ve
el concepto de hombre así flotando, pero vemos hombres todo el tiempo, personas todo el tiempo, persona, 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 y sin embargo, la inteligencia no reduce su conocimiento únicamente a los singulares, sino que produce pensamientos abstractos, ¿no? Esencias. Tengo la idea de hombre y a partir de esa idea de hombre, de persona que tengo, voy razonando a cada persona que se me cruza. O sea, la voy entendiendo en esa idea y voy alimentando esa idea. Eso por una parte, ¿no? Pero también la voluntad hace acciones más allá del cuerpo. Y, por ejemplo, a los que conocen o han escuchado hablar de la logoterapia, o en muchos otros casos de la historia, se van a dar cuenta de que el ser humano a veces, muchas veces, escapa absolutamente de su contexto. Escapa absolutamente de su contexto, a esa determinación del contexto. Hace algo que no parecía que iba a hacer y que no se esperaría estadísticamente que haga, pero lo hace. ¿Por qué? Porque aunque el cuerpo le incline totalmente a esto, logra hacer un acto de voluntad tal que se sobrepone a todo ese orden. O que rompe con lo que iría a pasar. Entonces, llamamos por eso autos espirituales, ¿no? Porque de alguna manera superan o trascienden a la corporeidad. La corporeidad o los procesos corpóreos, pues son procesos ya determinados, generalmente cíclicos, estables, con algunas variaciones, evidentemente, pero generalmente cíclicos, estables, cerrados, y no tienden justamente a esa apertura a la que sí tiende o el pensamiento en cuestión de pensar en conceptos universales o incluso de realizar juicios totalmente novedosos, ¿no? De comprender muchas cosas, hilar y todo el arte, ¿no? Ni a la voluntad en cuestión de incluso querer más allá de lo que el cuerpo le indica o incluso a veces en contra de lo que el cuerpo le pide, ¿no? Por ejemplo, el ayuno. Entonces, esa es la parte que podemos llamar como espiritual. Ahí está la inteligencia, ahí dice mens, en realidad significa alma, eso es que esa distinción mente, alma, espíritu, si yo entiendo como algo tripartito, no, sí, la verdad, en la vida práctica, no sirve. Suena bonito, pero no sirve. Es más, esto es mucho más práctico, ¿no? Porque ya tengo estas dos, ok, que se relacionan con el cuerpo, sí, que se realizan a partir del cuerpo, claro, porque yo pienso y quiero a partir de lo que veo, pero no quiere decir que voy a querer y voy a pensar aquello que veo, sí o sí. Porque yo puedo voltear la mirada o pensar distinto, rehusarme a reconocer la verdad y también puedo rehusarme a amar aquello incluso que concibo como bien. ¿Mm? Justamente ahí se va viendo esa distinción a mi cuerpo, ¿no? Tan clara. Y después tenemos como lo que podríamos llamar como una parte, sí, una parte inferior o más corpórea, perdón, porque el alma, aunque tiene esas potencias o esas facultades propias en cuanto a realidad espiritual, también tiene algunas que en su unión con el cuerpo necesita, que son especialmente las facultades sensitivas y vegetativas, ¿no? Las facultades sensitivas son las que están dedicadas justamente a la sensibilidad y ahí entran evidentemente la visión, la audición, la, el gusto y el tacto, ¿no? Lo que conocemos como los cinco sentidos externos, los cinco sentidos, ¿no? Una cosa son los órganos y otra cosa es la facultad como tal. El órgano es la mano, ¿no? Pero el alma, como principio de vida de ese cuerpo y como acto de ese cuerpo, como forma de ese cuerpo, así lo llamamos, ¿no? Pues es quien tiene esas facultades en sí, de suyo, ¿no? Esas facultades de sentir. Y antes de esas facultades de sentir, tienen lo que conocemos como sentidos internos, es decir, tenemos una capacidad llamada sentido común, ¿no? Cuando yo percibo toda la sensibilidad, o sea, cuando todas las cosas, conozco el mundo sensible, ¿no? Colores, sonidos, sabores, todos esos datos de la sensibilidad van a parar a mí. San Tomás habla de un sentido común que ¿qué hace? Que es recibir esos datos y unificarlos. Darme cuenta que todo eso que recibí por distintas vías, o sea, por la vista, por el tacto, por el gusto,
son unificados y me doy cuenta, claro, esto viene de esta cosa concreta. Porque cuando nosotros sentimos o percibimos sonidos, gustos, sabores, percibimos que esto se viene, es relativo a un sujeto fuera de mí o a un objeto fuera de mí. Entonces digo, qué rico huele mi esposa, qué rico Claro, saben estos chilaquiles o estos tacos. ¿Mm? Qué sí, ruidosa, qué fuerte está la música. ¿Mm? O sea, nosotros, y como, bueno, ¿por qué Santo Tomás dice hay un sentido común? Claro, porque hacemos eso, porque recibimos los datos de manera distinta, tan es así que hay personas que pueden ver pero no escuchar, recibimos las cosas de manera distinta y por lo tanto las tenemos con un valor. Eso es el sentido común. Después, eso que el sentido común produce, eh, se almacena en lo que nosotros llamamos, si no me equivoco, la fantasía, imaginación o fantasía, ¿no? Que es como un archivo donde no, un archivo, pero también un lugar donde nosotros vamos guardando ciertas imágenes, pero esas imágenes, para ser almacenadas, eh, pasan por un proceso de asignación de valores. O sea, una vez que entra en mí esa realidad y yo tengo esa imagen, esa primera impresión sensible, que ya está almacenada ahí, ¿no? En la sensibilidad de alguna manera, pero tiene que tener un valor para mí, un valor sensitivo para mí. Ah, esto es bueno, esto es malo, esto está rico, esto es suave, esto es deleitable, esto no es deleitable. Por eso es que hay gente a la que, por ejemplo, no le gusta el chocolate, ¿no? Quizá el 90% de las personas nos encanta el chocolate, pero hay 10% de personas que no les gusta el chocolate. O hay personas a claro. las que si les pones un lugar limpio, bonito así, se van huyendo. Porque la subjetividad, asigna valores no tanto dependiendo de la cosa en sí, como dependiendo de la formación de mi percepción. Entonces, como decíamos, hay una construcción subjetiva, entonces a partir de eso, la inteligencia entiende, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, así. Pero en todo ese ámbito del conocimiento, después se seguirá la abolición, ¿no? Bueno, pues yo quiero esto, que es bueno, o no quiero esto, o pienso que es bueno, pero realmente no lo es, pero igual lo quiero. Entonces, digamos, tiene toda esa parte de las facultades donde se conectan la sensibilidad, ¿no? Lo vimos en el proceso, cómo siento, cómo percibo lo que siento y cómo entiendo lo que percibo. Y cómo después expreso o dirijo mi vida de acuerdo a lo que percibo. Entonces, fíjense ustedes que si desde el principio la sensibilidad no está educada, la sensibilidad no logra captar la realidad, va a ser muy difícil después que mis decisiones no sean violentas o que mis decisiones no sean desatinadas. Y yo creo que falta mucho por decir, pero por cuestiones de tiempo, yo creo que ya solo en este análisis, ¿no? Que hemos hecho del acto intelectivo, entendiendo la parte del cuerpo, ¿no? Los órganos, los sentidos internos, la percepción, etcétera. Ya hemos dicho bastante y creo que está muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque ya vamos viendo qué tan estructurado es Santo Tomás. Y si logramos desglosar parte por parte el proceso de conocimiento y el proceso de evolución de querer, vamos a lograr educarlos, porque ya vamos a saber entonces cómo, hacia dónde ir y hacia dónde caminar o hacia dónde empezar a encaminar nuestra persona, ¿no? La estructura que tenemos como personas. Como te decía, me pueden seguir en Magister Broca, que es mi cuenta de Instagram, pero también me pueden escribir al correo o a mi Facebook personal, Daniel Broca, ¿no? Daniel Broca G. Eh, en la página de Filosofía Libre también mi número de teléfono es público, en mi Instagram está mi WhatsApp, ustedes le pueden dar clic ahí, me mandan un WhatsApp y yo creo que te lo puedo mandar también y lo publicas tú. Eh, y bueno, pronto nosotros estaremos ahí comenzando un taller que ya empezó, pero vamos a abrir otra segunda fase una vez que tengamos un grupo formado, que es del taller de autoconocimiento, justamente donde tratamos todos estos temas acerca del alma, de cómo se relacionan las personas unas con otras,
y repensamos nuestra manera de ser y de relacionarnos. Así que ojalá que se puedan anotar, ahí pueden escribirme y yo les estaré dando toda la información. Y bueno, te agradezco mucho, Rey, el espacio. No, gracias a ti, Daniel. Ha sido, la verdad, de verdad, muy sustancial toda la información que nos has dado. Ojalá que todas las personas que te hayan escuchado puedan de una u de otra forma seguirte en tus redes sociales y si alguna persona está interesada, no sé, en alguna clase o algún curso, pues con todo, o sea, con todo gusto háganlo porque es una persona que tiene bastante conocimiento, una gran persona, un buen católico. Hay mucho que Daniel puede aportar a todas las personas. Entonces, te agradezco mucho por esta entrevista, Daniel. Cuídate mucho y Un bueno, hasta abrazo. la próxima. Cuídate mucho. Adiós.